Perdón, ahora sí. Buenas noches. Hello. Ok, ahora me ves y me escuchas. Sí, ahora sí. Buenas noches, doctor. Ok, déjame ver Vamos a entonces esperar, poner doctor, esto. perdón, a Roberto, ay, que esta tecnología va a acabar con uno. Entonces yo puedo aquí cerrar en la computadora. ¿Ve, Maya? Yo cierro a Instagram en la computadora. En la computadora sí puede cerrar. Pero si ça se trouve, tu peux voir les questions là. Alors, tu peux pas joindre le live. Il peut joindre la conférence là, non? Estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Estoy esperando a Roberto. El contraste de una cara bonita y una cara fea ahí. No, doctor, ¿qué pasa? Ok, Ana Laura, muy bien, gracias. Por suerte que está mi hija aquí, porque todas estas informaciones, yo pensé que era en la computadora, no en el teléfono. Y entonces yo estaba buscando la cámara de la Sí. computadora y todo. Y eso tiene que ser en el teléfono, no puede ser en el Instagram de la computadora. No, tiene que ser desde el teléfono. Ah, Sí. pero ahí me está Pero ya mirando estamos bien. en vivo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, me está mirando bien ahí. Sí, perfectamente, perfectamente. Gracias a sus hijas. Estoy esperando a Roberto. Renacer. Ahora sí. Sí, Méndez. Claro que sí, me prestaron un teléfono hoy. Sí. Ah, ok. Es uno al lado de otro. Ok. A tu Oh, mamá mi por ahí Buenas doctor, también. noches. mi doctor, ¿cómo está usted? Los tres van a estar ahí. Sí. Vamos a estar nosotros tres. Bueno, realmente se Ah, ok, van a quedar porque ustedes entonces yo dos. te veo más chiquito, sí. Es muy probable que yo las preguntas que están tan chiquitas, si yo no las puedo ver, me las lees. ¿Ok? Ah, No, claro, pero yo claro, se no lo se voy preocupe, se lo yo voy me a decir. encargo de eso. Yo me encargo de eso. Nada, aquí tenemos a Roberto Rodríguez, presidente de Renacer, la Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, y el doctor Come de Bro, el padre de la neurología aquí en República Dominicana. Un placer para mí y para todos nosotros tenerlo a ustedes. Gracias. Bueno, El honor es mío. Crea fama y bueno, échate a gracias. dormir. Nada, yo los voy Eh, a dejar a ustedes dos para que se desplayen. Hablamos. doctor, Ana Laura no ha puesto oh, pero hasta salió, nos dejó solo. Mire, doctor, mucho gusto de compartir con usted, mi Un gran placer doctor y volverte mi a ver, gran porque amigo este de tiempo hace que tanto me tiempo. perdido que no he hallado en ningún templo. Mire, doctor, Ana Laura me puso el encargo de intercambiar con usted todas las ideas acerca y todas sus pareceres con respecto a los interferones.
Los interferones sabemos que fueron de las principales moléculas y medicamentos que en algún momento dejaron ver una luz para los pacientes de esclerosis múltiple cuando no había absolutamente nada, específicamente los interferones tipo B. Para ver si usted nos habla comenzando a hablar un poco sobre lo que son los interferones y los tipos de interferones que hay actualmente disponibles. Exacto. Es una larga historia porque yo comencé a ver esclerosis múltiple directamente en Nueva York, en el Einstein, porque el jefe del servicio, que era el doctor Leif Scheinberg, ese era uno de sus intereses y fue la primera vez que yo oí hablar de los criterios de McDonald. Pero en esa época no había nada. Estamos hablando de la década final, la segunda mitad de la década del 70. Entonces, lo único que había entonces eran los antiinflamatorios que, o sea, uno podía muy bien modificar y tratar la inflamación, pero de ninguna manera la enfermedad ni evitar lo que era más importante, su progresión. No se actuaba sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Y eso, y yo cuando vine aquí en el 75 seguía haciendo lo que él hacía. Los criterios diagnósticos de entonces eran, allá teníamos los tres. Primero, la clínica, lesiones, o sea que eran síntomas distribuidos en el tiempo y en el espacio. Luego, entonces, la resonancia, donde habían lesiones, eso que apareció estando yo allá. Y el líquido cefalorraquídeo, que todavía no había las bandas oligoclonales, sino realmente era buscar inmunoglobulina G, y si había una pleocitosis, un aumento de las proteínas sin pleocitosis, o muy leve. Cuando yo llego aquí, entonces todavía se me dificulta más porque no tenemos la resonancia en la segunda década del 70. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo seguía haciendo, lo único que podíamos hacer era, las inmunoglobulinas no existían, o sea que yo le ponía depomedrol intratecal en una punción lumbar, con una regresión de los síntomas y de los signos en 1 o 2 días. Pero nuevamente la enfermedad iba a seguir progresando. Entonces, realmente, cuando recibimos el interferón en el 1900, se descubren los interferones en el 1957, cuando 2 investigadores, Isaac y Lindemann, fue un accidente de laboratorio. Estaban buscando, estudiaban la interferencia entre virus, observando las células infectadas. Vieron que producía una sustancia que era como que eran unas citoquinas, que es a la familia que están los interferones. Pero eso realmente es en el 1980, ya por ahí, que entonces se pueden hacer medicamentos con los interferones. ¿Ok? O sea que ahí realmente, y nosotros los recibimos. Ya en el 92 es la primera vez que podemos usar aquí. Entonces, realmente ahí es todo lo que teníamos. Ya yo en el 92 teníamos los 13, queremos hacer el diagnóstico, hacíamos el líquido cefalorraquídeo, nuevamente lo mismo, luego aparecen las bandas oligoclonales, ¿ok? Que ni siquiera eran diagnósticas específicas, porque podían estar elevadas en meningitis, podían estar elevadas en inflamación, pero no muy específica. Ahora, unido a los otros esquemas, sí había. Entonces ya hay un gran salto cuando vienen los interferones, ¿ok? Sobre todo el primero que recibimos fue el betaferón, que era el alfa 2B. De inyección subcutánea. Lo trae Bayer, muy buen apoyo, y comenzamos a usarlo. Y la evidencia fue muy rápida. O sea, pacientes que tenían recaída 1 y 2 veces al año, de buena primera, muy poca recaída, quizás 1 cada 2 años o menos. Y algunos ni siquiera nada de recaída. Todavía yo tengo pacientes hoy en el 2020 con interferón solamente estables y con NED, o sea que no ha habido evidencia de progresión de la enfermedad. ¿Ok? Excelente. Algunos de los que estaban en interferones luego pasaron, si tenían, fuimos entonces recibiendo medicamentos. El segundo fue la cladribina,
Si tenían recaídas y teníamos otro medicamento, tratábamos, pero todavía al principio con una recaída no era suficiente, ¿ves? Porque no teníamos más nada. O sea que realmente a nosotros nos llegan como 6 años más tarde que nos llega un segundo medicamento. O sea que durante todo ese tiempo el único tratamiento era interferón. Entonces, ¿qué son los interferones? Es algo que... sí, ellos comenzaron a aparecer, sí, fue a mediados de los 90, incluso en Europa, ¿ok? En el 1993 hay la primera aprobación de un interferón beta 1B marcando el inicio de las terapias, ¿ok?, modificadoras de la enfermedad. Eso fue en el 1993 y muy rápidamente nosotros lo recibimos aquí. Entonces, los interferones son una familia de proteínas, de la familia de citoquinas, producidas y liberadas en las células, normalmente por las células del cuerpo. ¿Ok? O sea que lo que hace uno es ya usarlas como medicamentos más tarde, con muchas investigaciones y viendo cómo son todos los requerimientos del Food and Drug Administration y del EMA en Europa, ¿ok? De que tienen que haber, ya tú sabes, ver no solamente la eficacia comparada con no medicamentos y viendo los efectos secundarios, etcétera. Entonces, realmente, sí. ¿Cuáles son las... Sí, la pregunta que me hiciste es ¿cómo funcionaba? Las citoquinas en general, sí, tienen... Las citocinas a lo que ellas pertenecen son como intermediarios, interlocutores que llevan información de una célula a otra y actúan de forma autócrina, o sea, sobre la misma célula y las células vecinas, ¿ok? Controlan la respuesta inmune natural y específica, incluyendo la inflamación y la quimiotaxis. Exacto. Okay, cuando tú quieras que yo te explico, vinieron varios tipos de interferones. El tipo 1, que eran el alfa y el beta, que fueron los que usamos en esclerosis múltiple, en la enfermedad de mielinizante. Había el interferón gamma, que eso era el lambda, eso era ya para otro tipo de patología, ¿ok? Como cáncer. Exacto. E infecciones. Sí. Luego lo primero fue el betaferón, que lo tuvimos por varios años, y eran inyecciones subcutáneas interdiarias. Hay que decir que el interferón todavía sigue siendo de los medicamentos modificadores de la enfermedad los más nobles. No se tiene ninguna predicción que hacer con los de ahora, que el paciente tiene que hacer todas las vacunas, si están embarazados, diferentes. Se pueden usar en cualquier paciente. Y eso es una gran ventaja. Gran ventaja. Y tú puedes tú puedes interrumpirlo y pasar a otro muy rápidamente. ¿Okay? Yo recuerdo que en aquel momento los interferones o sea, no había tantas opciones, era ese o ya, no había realmente. Entonces, yo recuerdo que los síntomas que tenía era básicamente como una pequeña gripe que te daban en el momento que te inyectaban, que eso después se iba pasando con el tiempo, sí, que es muy diferente a todo lo que está pasando ahora. Los efectos secundarios eran, en el sitio de inyección, algunas personas se la inflamaba bien. También. Pero esos efectos secundarios iban disminuyendo con el tiempo en lugar de aumentando y eran reversibles. Exactamente. O sea que duraban muy poco tiempo. Todavía los pacientes que quedan en interferón, que son algunos, eso es lo que dicen. Se han reportado dolores de cabeza, incluso muy raras veces reportados. Nosotros no lo vimos aquí, caídas del pelo. Como si fuera sí. Pero aquí realmente nuestros pacientes aquí han respondido de una manera muy, muy leve y saludable. Ellos de lo único que se quedan es de tenerse que inyectar 3 veces a la semana. No, y hay algunos que 1 vez a la semana. Sí, pero nosotros aquí los interferones que tenemos nada más son los 3 que habían, que fueron el betaferón, el beta 1B, después el beta 1A, que fue el Reviv, o el Abonexa, hay pacientes que lo traían de Estados Unidos, ¿ok? Y nuevamente esos son subcutáneos y siguen siendo. Lo que pasa es que
en un momento el betaferón trajo una autoinyección, ¡pah!, que ellos se lo ponían y le daban. Pero ahora han vuelto, hay que prepararlo y ponerlo para inyectárselo. Exactamente. Entonces, digo, realmente vinieron con todos los avances en el diagnóstico y en poder tener claro qué tipo de esclerosis múltiple se estaba presentando. Luego de eso han venido otras soluciones, pero sin embargo los interferones se mantienen en algunos casos, ¿no, verdad? Sí, bueno, la indicación es, como primer tratamiento, le llamaban plataforma, ¿ok? Realmente se lo dábamos a cualquiera, incluyendo todos los del espectro que todavía no estaban aislados, porque había Exacto. el débil que era de neuromielitis óptica, que aquí son pacientes que tienen menos afectación, por cierto, visual, y mucho más en el piramidal, o sea, en la motilidad, en la médula. Pero realmente era exclusivamente indicado para la forma remitente y recidivante. Muy poco efecto en la secundaria progresiva, que luego aparece un medicamento que no tenemos aquí todavía. Pero afortunadamente apareció un de los antecedentes. De hecho, para comprender un poco cómo funcionan, fíjate bien, el proceso, ¿qué es lo que pasa en la esclerosis múltiple? Primero tú tienes es en la sangre donde comienza, ¿ok? Es muy probable, idea que tenemos, los que vemos mucha esclerosis múltiple, y lo hemos discutido la doctora Ramírez y yo, es que detritus de la mielina que ya han sido repuestas en el sistema nervioso central pasan a la sangre, pero en la sangre entonces no los reconocen como un elemento que deba estar en la sangre. Claro. Inmediatamente se activan los linfocitos, ¿ok? Y hacen anticuerpos. Esos anticuerpos entonces, hay una proteína que se llama esfingosina, unos fosfatos, que se mete en los que están y pasan, entonces entran a la sangre. Al entrar a la sangre, atravesando la barrera hematoencefálica, cuando llegan ahí, entonces ya sí, esos anticuerpos encuentran una mielina diferente a la que estaba en la sangre. Y entonces comienza a atacar. ¿Qué pasa entonces? Destruye, le hacen como unos pelones a la mielina e inmediatamente viene y se hace la inflamación, que era el único tratamiento, como dijimos antes, que teníamos. Entonces, claro, disminuyendo la inflamación, también se disminuía no solamente la invasión, sino porque era como un círculo vicioso. Si tú te inflamas, altera más la estructura, más ataque de los linfocitos. Entonces, realmente se para, en cierto modo, se detiene la progresión. En la secundaria progresiva seguían progresando. Ahí es muy curioso porque el doctor Chamber, allá en Nueva York, le inyectaba mensualmente el Depomedrol. O sea que realmente se veía que si disminuía la inflamación de inicio, mejoraban también no solamente los síntomas, sino retardaba un poco la progresión. Desgraciadamente eso yo no lo puse en práctica aquí porque de repetir la punción en la secundaria progresiva no paraba. Y yo tuve, fue lamentable porque yo tuve, los casos peores que tuve eran de primaria progresiva, que no había nada. Hoy hay medicamentos, que es el ocrelizumab, un anticuerpo monoclonal. Pero realmente todavía hoy esa secundaria progresiva. Ahora déjame decirte una cosa, y yo le discutí, es increíble, los pacientes que comenzamos en interferón, en el betaferón, le ha ido mejor a largo plazo. Yo tengo pacientes que todavía se están inyectando betaferón y no quieren cambiarlo. No me disgustan tenerme que inyectar 3 veces a la semana, que antes era interdiario, después lo pasaron a 3 veces a la semana. Pero yo estoy muy bien. Claro. Sin nuevas lesiones. Y entonces, sobre todo, que ahora evaluamos la esclerosis múltiple, no solamente por los síntomas y signos, sino también por las lesiones que hay por los cambios en el líquido cefalorraquídeo con el aumento de las inmunoglobulinas, la desaparición de las bandas oligoclonales, sino también incluso porque hubo estudios que hicieron en lo que llamaron el NEDA, no evidencia de actividad de la incluyeron también la deterioro de la memoria.
O sea que hay pacientes Ya. que realmente pueden llegar a una vida normal. Incluso decían que se comentaba de que si tienen 5 años en EDA se les puede parar el tratamiento. La mayoría de los pacientes no quieren así. Y hay el caso. Ahora mismo yo tuve recientemente un caso que tuvo como más de 5 años que estaba en alfa interferón. Lo paró y como al año tuvo una recaída. O sea que realmente lo paró por más de 5 años. Sí, realmente los interferones en su momento, la gente lo que menos le gustaba de los interferones era el tema de tener que estar pullándose algunas 3 veces a la semana, otra vez 1 vez a la semana, y eso es lo que provoca que muchos pacientes pasen. Por ejemplo, mire, los diabéticos tienen que inyectarse todos los días. Exacto. Entonces eso hizo que muchos pacientes y sobre todo optaran por la pastilla. No, y Muchos también pacientes al final de la entrevista, cuando esté finalizando, yo le voy a decir, porque los pacientes todavía pues, preocupados, sobre todo los que no han respondido también, aún con los medicamentos actuales. Pero realmente hay muchos nuevos medicamentos y hablaremos de ellos más adelante, pero todavía sigue, ya digo, yo sigo confiando mucho. Es muy difícil que hoy los neurólogos empiecen en betaferón, porque hubo estudios diciendo que la evolución de los pacientes era mejor si se comenzaban con medicamentos de alto... De segunda línea. Incluso de tercera, de alta eficacia. Medicamentos de alta eficacia. Pero eso es como si tú comienzas por alta eficacia, ¿qué pasa entonces si no responden bien? Tú no tienes opciones de subir adelante. Exactamente. ¿Okay? O sea que tú no pasas de caminar a una bicicleta a un Land Rover. Tú pasas progresivamente. Y eso es lo que nos gusta hacer. Ahora, sí es importante definir qué tipo de esclerosis múltiple se tiene. Si tú tienes una secundaria, sobre todo cuando le llegan a uno, no al inicio. Antes, claro, como yo lo vi desde el inicio durante muchos años, pero ahora muchas veces incluso lo que me vienen ya lo han visto otros neurólogos y está en otro tratamiento. O sea que si vienen usualmente a verme porque no han respondido. Entonces ahí sí uno los va pasando. Tú una recaída, dependiendo de la gravedad que vamos a usar. Y entonces también viendo a ver en cuál de los sitios va a actuar. Porque como actúan en diferentes sitios, por ejemplo, el simonimod va a evitar la entrada o sea, los que son los inhibidores de ese esfingosino no fosfato, pueden bloquear la entrada. Otros de los medicamentos van a actuar impidiendo que el linfocito agarre esa mielina extraña y haga anticuerpos. O sea que realmente uno tiene que ver muchas cosas. Hoy hay otras cosas incluso que hay que tener en cuenta. El paciente esté embarazado. Y en los periodos peores, son precisamente ese primero y segundo mes del embarazo cuando la chica sale embarazada. Y si ya tiene sus medicamentos, y sobre todo cuando hay que comenzarlo, en ese entonces. Exacto. Porque ahí, claro, ¿qué pasa? Que una muchacha cuando se embaraza va a tener un cuerpo extraño, que es el feto, y hasta que entonces el organismo se vaya haciendo más tolerante. Y por eso disminuyen los ataques después del segundo mes, la recaída, los brotes. Pero en los primeros 1 o 2 meses aumentan, que es brutal. O sea que uno le gusta como que se embaracen, y si son jóvenes, embarazan y tengan hijos antes de que pueda aparecer. ¿Cómo saber? Porque no hay ningún pródromo, no hay. Hoy los únicos factores que están demostrados son la deficiencia de vitamina D. Y uno de los problemas que ha tenido un aumento, la incidencia es como 3 veces mayor en mujeres que en hombres. De hecho, fue interesante también porque yo decía, vitamina D baja. ¿Cómo va a ser que entonces nosotros que vivimos en el trópico y la vitamina D viene por la irradiación del sol en el anillo del colesterol, haya tanta esclerosis múltiple? Es que al dominicano no le gusta coger sol. Tú ves que dicen, vamos a caminar por la sombrita. Y aun cuando tú tomas la vitamina D, tienes que irradiarla. Lo que quiere decir que son muy pocos los factores que tenemos que decimos, hay una predisposición, hay la predisposición genética.
buscando yo hace tiempo en la incidencia, el primer caso de que parece esclerosis múltiple fue con Liduvina, eso fue que hace como 3 siglos, y era una vikinga, y parece que hay una incidencia mayor en los descendientes de vikingos, mucho más baja en los mulatos y en los negros, aunque también la tienen. Porque es un trastorno del sistema inmune. Sígueme, me gustan hacerle las preguntas, sí. Ahorita me hablo de los efectos secundarios, que son los catarrales, son definitivamente los más frecuentes. Fiebres en algunos, pero no es frecuente. Fatiga, sí. Fatiga, se cansan, sobre todo en el día que se ponen el medicamento. Lo que hemos estado usando es la mantadina, que los mejora. Y realmente para la fiebre, los síntomas catarrales, tomar el Tylenol, que no es precisamente uno de los medicamentos más benignos, porque puede alterar el hígado. Tú no puedes estar tomando Tylenol todo el tiempo. Doctor, bueno, pero ¿y ese efecto secundario de la gripe? Horrible, que a uno le da después que uno se pone el tratamiento. Usualmente no son muy fuertes. Y tenemos medicamentos para los síntomas de la gripe también. Bueno, pero la mayoría de los pacientes ni siquiera se quejan. Son muy leves y no siempre. Qué interesante, sí. No lo hacen en cada inyección. O sea que obviamente hay factores que juegan un papel y sí van a desarrollar los síntomas gripales o no. Evidentemente, cuando hay ahora, además se suma, o una epidemia, o cuando aumentan los casos, hay mucho más. Pero entonces uno se pregunta, ¿fue realmente por la inyección o fue porque se contagió? Porque en los síntomas gripales no hay virus de la gripe en el individuo. Son síntomas, mueve lo que el organismo, el síntoma, lo que produce el organismo como síntoma cuando está infectado por el virus. Aquí es precisamente sin que haya un virus, sin que haya los cambios, como la nariz, la nariz. Son parecidos como que no es una gripe realmente, son síntomas solamente. Son síntomas solamente, no es una gripe real. De hecho, le va a durar que probablemente ese día nada más, un par de días, no. Y todavía se pone la segunda dosis al otro día, ¿ok? Y no le va a aumentar. Es curioso, no solamente la mayoría de los pacientes no lo tienen, sino los que lo tienen, no lo tienen con todas las inyecciones. Sí. Y doctor, también el rituximab también es un medicamento que se utiliza como primera línea también, ¿no? Sí, es un índice de 20. Sobre todo, el rituxi es cuando no tenemos claro de si es una endémica. Uno de las del espectro de la neurocolitis óptica, que eso de hecho, ahora tenemos en ello, no hay bandas oligoclonales, pero hay la aquaforina 4, o sea que tenemos un marcador biológico. Entonces, si tenemos eso, o no tenemos muy claro el diagnóstico, entonces se usa el rituximab, que fue un medicamento que vino también, tuvimos mucho tiempo aquí sin usarlo en esclerosis múltiple, porque se usaba sobre todo en la artritis reumatoide. Y lo comenzaron después, pero fue después de nosotros en esclerosis múltiple, los gastroenterólogos con la hepatitis, la forma por el pelagio, la pelagia. O sea, un interferón muy específico. Son varias familias. Recuerda que yo te dije, para la esclerosis múltiple son los beta 1A o 1B, pero después hay los alfa, hay los lambda y los gamma, que no tienen efecto en la esclerosis. No lo usamos en esclerosis múltiple porque no hay estudios realmente que digan que son mejores que los beta 1 y beta 2, ¿no? Que son los que tienen más efecto inmunológico. Porque realmente los otros van a tener más efecto antiviral, van a tener efecto antiproliferativo, como en el cáncer, en las infecciones. Y de hecho, los que tienen los nuevos medicamentos van a estar más propensos a infecciones.
Lo que no pasa es tampoco con los interferones, porque los interferones son también, favorecen la desaparición o bloquean el chance de contagio con infecciones. O sea que está mejor protegido. En una ocasión yo vi una curva que presentaron en uno de los congresos que fui, que siempre se decía que la efectividad del medicamento va en la misma proporción o en la misma línea que los efectos secundarios que tienen. Mientras más efectivos son, más efectos secundarios tienen. Sí, pero esos son los nuevos. No pasa con el interferón. Los interferones son de los medicamentos más nobles y menos problemáticos que han habido. Por eso a mí todavía me siguen gustando muchísimo. Más que la mayoría de los neurólogos jóvenes. Claro, que no vivieron el drama que yo viví antes. Yo tuve pacientes que se quedaron como autómatas, pero realmente que no podían ni moverse. Y allá en la fundación hay uno que hace años de silla de ruedas, que esa tuvo inicialmente secundaria progresiva, y ella siempre se convenció que era primaria progresiva, pero se le puso los Ocrevus, sino que salió precisamente para primaria progresiva, pero nuevamente que es para primaria progresiva de inicio, no después que ya tiene muchas secuelas. Claro. Porque lo que hace de todas maneras, fíjate bien, en las dos fases del tratamiento, vamos a ver el tratamiento de un brote y el efecto que tiene, y el segundo efecto es de disminuir el riesgo de la recaída y de la intensidad de la recaída también. Pero lo que ya dejó, se quedó ahí. ¿Ok? Pero ahora, una de las cosas que sí realmente los efectos que tenemos es que al parar la progresión de la enfermedad, también le da chance al organismo a reponer, a restituir parte de lo perdido. Y lo hemos visto porque hay personas que cuando no tienen recaída ni brote, uno ve desaparición de lesiones, no solamente clínicamente, sino en la resonancia. Pero en la resonancia es curioso porque con la mielina se repone funcionalmente, no necesaria estructuralmente, y por eso tenemos las placas visibles en la resonancia, en los estudios. Exactamente. O sea que aún cuando tú tienes una placa, había signos por donde pasaban, porque la que va a ser la mielina es como un aislador. Entonces, si tú lo pegas, dificulta el paso a la velocidad que debe ser del flujo neuronal, del flujo axonal. El axón es el que lleva la orden, no la mielina. Claro. Ese es el aislador. Ahora, se repone físicamente, tanto funcionalmente, pero cuando tú ves la resonancia, tú ves el pelado ahí todavía. Pero muchos de esos pacientes, yo tengo incluso pacientes de los viejos de interferón, que en la resonancia todavía hoy están desapareciendo lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que se han favorecido la reposición, la renovación, la restauración de mielina en los sitios que estaban. Y eso es uno de los propósitos que tenemos con los medicamentos. No es solamente parar los brotes, sino también darle chance al organismo a que restituya. Exactamente. Y doctor, aquí alguien está preguntando en el grupo, ya que usted habló de la deficiencia de vitamina D, que yo diría que aquí en Dominicana, extrañamente, la incidencia que hay de deficiencia de vitamina D es enorme. Al contrario, muy poca gente que yo conozco están normal en vitamina D. Pero Marta está preguntando si una persona con deficiencia de vitamina D puede tener esclerosis múltiple. Esta es la pregunta que ella hace. Es un factor predisponente. Es de los pocos factores que se han visto de que son predisponentes a tenerlo. Y entonces lo hemos visto que muchas veces, precisamente en esos pacientes que tienen esclerosis múltiple, vemos que hay deficiencia de vitamina D. Que yo te digo que yo incluso la dejé de indicar porque yo decía, ¿cómo va a ser que en un país tropical haya deficiencia de vitamina D? Pero es que los dominicanos caminan por la sombrita, no les gusta el sol. Mira, de las que me está invitando los blancas, que le hace falta vitamina D. Sí, le hace falta sol. Que la mayoría trabajamos en oficina, entramos muy temprano y salimos muy tarde. Entonces, por eso nunca tenemos la oportunidad de tomar sol, ni siquiera a las 12.
Bueno, si tú te la tomas, tú que todos los días por 15 minutos en el sol de la mañana, un día un brazo, otro día otro brazo, te sube. Porque a la que tú te tomas no te irradia y hay que irradiarla. Lo que pasa es que cuando Claro. tú no la tomas, la cantidad que tiene que irradiar del colesterol es mucho mayor. Sí, sí. Pero siempre hay la posibilidad de coger, porque aquí el solazo, ahora lo mejor es el sol de la mañana que tiene menos infrarrojos que son los que queman. ¿Qué otra Mira, pregunta aquí, me aquí quieres decir? hay otra pregunta. Yo tengo 18 años con la condición y siempre me he tratado con interferón. Mi último brote fue en el 2009. ¡Wow! Es un éxito. ¿Debo cambiar a otro? Debe Yo diría que es cambiarla. posible cambiar a otro. Yo no soy médico. Dice Pero si debe debe cambiar a cambiarlo. otro. Mira, ya te digo, la mayoría de los pacientes, yo le digo, bueno, según si usted tiene tanto, no tiene síntomas ni nada, puede parar. Y, ay, no, yo prefiero seguir con mi tratamiento porque me ha ido muy bien. Y yo, si fuera yo, eso es lo que haría. ¿Cómo yo voy a coger el riesgo, aunque sea muy pequeño, de tener otro brote? Y que entonces cuando tienen un brote ya no van a seguir respondiendo a la interferón. Exactamente. Ahí sí hay que subirla de alta eficacia. Claro, claro. Oye, desde el 2009 son 17 años que no veo un brote. Increíble, sí. Esa, se podría decir está curada. Ahora, está curada. En esos que estarían curados, no hay chance de que vuelva a reaparecer la enfermedad. Eso es posible. Entonces, aquí hay otra pregunta. Bueno, en lugar de yo ponerme la interdiaria o 3 veces a la semana, me la pongo 1 vez a la semana. No hay estudios que hayan demostrado eso. Entonces, claro, Sí. habitualmente, yo tengo una paciente reciente que tuve que la tuve que poner en una inyección mensual de los ofatumumab, que es excelente, y es una inyección mensual. Es un anticedente, o sea que de los que van a disminuir el atrás, el linfocito te agarra y haga anticuerpos. Pero él tuvo varios años, más de 5 años, sin ningún brote ni nada. Y de buenas a primarias, un día me dijo que había parestesia, debilidad de una pierna, y algo que he oído en varios pacientes, el abrazo del oso, que sienten Sí. como si la tuvieran apretada. Sí. Ustedes tienen pacientes allá en la fundación que han manifestado el abrazo del oso. Tenemos varios. Claro. Tenemos varios. Sí, sí. Nosotros somos también, a nosotros nos ha dado también. A mí me ha dado. A Jochi, a Mariel. ¿En qué El tratamiento? abrazo del oso. ¿En qué tratamiento están? A mí me daba mucho con el Revif. Sí. Me daba mucho abrazo del oso. Y cuando yo caminaba, yo sentía ese apretón en la cintura, que Sí. horrible. Y fue con Revif que yo lo presenciaba. ¿Y a cuál te pasaron? Luego Aquí me me pasaron a Gilenya. Que es un excelente medicamento, pero uno de los problemas que tiene es que tú no puedes cambiar de ese medicamento de golpe y porrazo. Tiene que dar un tiempo. Sí. Pero es un buen medicamento la guineya. También bastante, tiene menos efectos secundarios. Pero, nuevamente, si hay que cambiártelo, va a haber un periodo donde sin medicamento. Que ahí uno se pregunta, podría, porque si no, si fue con dando con el interferón, no puede volver al interferón. Ok. Exacto. Yo vi más recaídas con el beta 1A, con Revif o con el Abonex. La paciente que yo te dije recientemente era en Abonex, que estaba, de Estados Unidos. Yo he visto mucho más que con el betaferón. El betaferón para mí fue el número 1, el beta 1A. El beta 1B, perdón. Que fue el Aquí está. el que tuvimos Está preguntando. Pregunta, doctor, ¿qué opina sobre las altas dosis de vitamina D para tratar la esclerosis múltiple? Hay quienes la usan como tratamiento. Altas dosis de vitamina D. No he visto ningún estudio que muestre que eso sea. Y nuevamente, que tiene que, no solamente que sea realmente, que fuese cierto, sino que si hay medicamentos que tienen probado mucho más eficacia, ¿por qué ir a uno que tiene mucho menos eficacia? Exacto.
Exacto. De hecho, los que fueron tratados de inicio con el betaferón al inicio, como el 90-95% respondían. O sea que parece que hubo de alguna manera, o fue una tolerancia, crecía la tolerancia del organismo al medicamento betaferón, o que la causa, que todavía no la sabemos, qué es lo que hace que se active el sistema inmune en algunos pacientes y en otros no lo sabemos. Yeah, y yo iba pensando ahora, eso será un premio Nobel que lo describa, pero sin embargo, los que descubrieron los interferones no le dieron premio Nobel. Wow. Y mira que fue un invento. Ya. Ana, ¿tiene alguna otra pregunta? Claro, estoy leyendo. ¿Todavía me queda cuánto tiempo? De aquí dice, bueno, nos faltan como 15 minutos. 15 minutos. Sí. Aquí me dice Neisba Jones, no sé si es así que se pronuncia, pero bueno. Me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 6 meses y después de los pulsos me mandaron a esperar el rituximab, pero me dijeron que estaba avanzada mi esclerosis múltiple. ¿Que estaba qué? Avanzada. No, porque ¿cómo medimos eso? Es el porcentaje que lo hace o no. Ahora fíjate, sobre todo las personas que están teniendo recaídas y eso, como en este caso. Mira, la medicina ha avanzado en los últimos 20 años, más que en toda su historia. Y todavía más cada año. Cada año están apareciendo nuevos medicamentos. Y no solamente eso, están aumentando el número de investigaciones buscándole la causa. Que yo creo que dentro de poco tiempo tendremos que saber cuál es la causa y entonces podremos hablar de cómo curarla. ¿Ok? Porque todavía hay muchos que hablan de condición, no de enfermedad. ¿Ok? Pero realmente tiene todas las características de una enfermedad. Porque el objetivo del tratamiento sigue siendo detener la actividad de la enfermedad, de disminuir la progresión, pero hay algo que es malo todavía, que es el PIRA, que es la progresión independiente de recaída. Y hemos visto varios casos de eso. ¿Ok? Y para eso actualmente no hay un medicamento que diga es el mejor para el PIRA. ¿Ok? Entonces lo que hay es que seguir escalando. De hecho, no solamente escalando, es pasando. Muchas veces no responden a uno de la misma línea, como los que se están usando más, que son los anti-CD20, que son los que van a parar la formación del anticuerpo por el linfocito T. Tú pasas de uno a otro y funciona. El Rituxi es un anti-CD20. Pero no desesperes, de todas maneras, sobre todo si hay recaídas con síntomas y signos mínimos, como sería lo del abrazo del oso. Si lo único que pasó fue el abrazo del oso, usualmente yo no consideraría cambiar el medicamento. Porque te cambian el medicamento y te ponen uno que necesariamente va a ser tan eficaz como el que tenía. Exactamente. Los criterios es muy difícil tú escoger qué hago, con quién hago y qué hago. ¿Okay? Porque es tan diferente la manifestación en cada paciente, no solamente en el tipo de esclerosis, en la recaída, el estilo de vida. Todavía no sabemos con la alimentación. Pero hoy, mira, si nosotros vamos a cómo fueron apareciendo los medicamentos, miren, en el 93 aparece el betaferón, como dije. En el 96, 3 años después, viene el acetato de glatiramab. ¿Ok? Tenemos poca gente con eso, pero lo tuvimos. Después vino la mitoxantrona, que a mí nunca me gustó porque ese daña muy fuerte. Sí, tiene efectos no secundarios reversibles, sino malos. Sí. Y eso fue en el mitoxantrona fue en el año 2000. En el año 2000 aprobaron 3. Aprobaron el natalizumab, que nosotros tuvimos, de Yanir y yo tuvimos 30 y pico de pacientes en el Padre Vigil, que de ellos presentamos un congreso que mínimos efectos, muchos efectos secundarios, pero muy pocos lo tuvieron nuestros pacientes. Y fueron reversibles. Después, porque esos días había una enfermera cuando se inyectaba, ¿ok? Que estaba chequeando presión, pulso, todo eso. Después, entonces, aparece en el 2003 el fingolimod, que fue un tiempo, poco tiempo que hace.
Después en el 19 aparece el cladribine, el Mavenclad, que lo tenemos aquí también. Después el Ciponimod, eso fue ahora, aprobado en el FDA, en el sí. Claro, claro. El ofatumumab, eso fue de ahora. Sí. Yo creo que se está estudiando mucho. Porque eso es un criterio también que tenemos, Laura. ¿Lo tiene o va a haber tu chance de que lo tenga a alto costo? Para la secundaria progresiva tuvimos desde hace tiempo, existe el Ciponimod y nunca lo tuvimos. Y como que hubo menos presión cuando sale el ocrelizumab y dicen, también, aunque salió para primaria progresiva, también es eficaz en secundaria progresiva. Yo diría que en la experiencia que uno tiene, ya yo veo mucho menos pacientes, claro, que al principio, porque ahora hay tantos neurólogos y muchos expertos. Exacto. Alumnos suyos. De hecho, yo digo que hay algunos de ellos que son más expertos que yo. Yo soy experto realmente por todos los casos que he visto, porque yo estoy viendo esclerosis múltiple antes que ustedes nacieran. Pero después hay quienes han hecho estudios ya más avanzados en inmunología. Vianney tuvo yo no sé cuántos meses en Barcelona con uno de los gurús de la esclerosis múltiple. Indira también, Zavala. O sea que realmente que se hicieron como si fuera una subespecialidad en inmunología. No son inmunólogos, realmente ha sido enfocado en la esclerosis múltiple. Pero yo no me considero un experto. Como yo le dije al principio, crea fama y ella te va a dormir. Es así, usted es un gran experto. Sí, claro que sí. Realmente tenemos demasiados medicamentos y van a seguir apareciendo, pero lo que yo estoy esperando con ansia es que se descubra realmente, se trata de lo que pensamos, de lo que yo dije al principio, de que no reconoció el sistema inmune una mielina que venía del cerebro y que no era normal en la sangre, pero qué factores hacen que en algunas personas lo pase, no. O sea que realmente hay mucho que hacer y ha desafiado a los investigadores el saber la causa. No es lo mismo que el cáncer, ha desafiado. Hay enfermedades que han desafiado a los investigadores. Sí, nosotros tenemos neurología, una que es mucho peor que la esclerosis múltiple, que la esclerosis alterada amiotrófica. Claro. Que también estamos viendo mucho más casos. Sí, muchos más. Algunos de ellos están en la fundación con ELA, porque claro, no hay una fundación de ELA. Y ellos como... Sí, ya hay una, doctor. Sí, ya, sí. Hay una ya que se llama el Proyecto ELA y ya era un paciente que, el hijo de una paciente que falleció. Ahora me imagino que se está viendo más porque la verdad que los medios de diagnóstico han mejorado y hay mucha más experiencia también. Yo creo que hay un aumento en la incidencia también. Sí. Y eso sí están durando más, aunque realmente los dos medicamentos que hay, que son, porque lo que se piensa con el ELA es que es como si fuera una citotoxicidad del glutamato, que es el neurotransmisor por excelencia. Pero nuevamente, porque hay medicamentos que bloquean, o sea, el receptor, que es el NMDA, N-dimetil aspartato, el que lo recibe en el sistema nervioso, pero realmente aquí duran más que lo que yo vi en Estados Unidos y vi en Francia. O sea que de alguna manera es como menos severa en nuestra tierra que en otros sitios. Hemos visto como de todo, yo he visto todos los casos ahí. Hay algunos que duran mucho. Pero yo me recuerdo que estando yo en Estados Unidos, el que más tiempo yo vi que duró fue como 15 años, que fue Dicos, me recuerdo hasta del nombre. Y yo vi, pero aquí nosotros tenemos un promedio de vida de 8, 9, 10 años. Pero Silvio duró mucho también, Silvio duró sus años. Roberto, Silvio duró varios años. Sí, duran más aquí. Hay lo que tienen, mira, rápidamente. Lo que pasa es que desconsidera al paciente, porque es que
Uno de los síntomas es la forma vulvar, la que dificulta para tragar, que raras veces pasa en la esclerosis múltiple, pero son de los síntomas más molestos. Tremendos. Cuando tú tienes dificultad para tragar y que incluso no que se te va por el lado equivocado, es realmente avanzar y terminan entonces con un puerto. Raras veces en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, porque no es celular. La esclerosis múltiple es en la vaina de mielina, mientras que el ELA es en la célula, es degeneración de la célula de donde parte la información. La esclerosis múltiple que está dificultando el tránsito, el flujo, pero en el ELA es lo que haya parado el flujo, porque la célula que está encargada de mandar la orden es la que está degenerando. Exacto. Vamos. Debe ver si hay una pregunta. Sí. Bueno, Paola nos comenta que ella empezó con Capaxón, luego Capaxone, perdón. Luego la cambiaron a Eubagio y luego a Ocrelizumab. Entonces, no sé si no sé qué ella quiere saber exactamente de eso, sino si solamente quería comentarlo. Pero ella pasó por esos 3 tratamientos. No al ocre, hay la acción del ofatumumab, que es el que cinta, donde estudios comparativos han mostrado que hay un poco más de eficiencia con la que cinta. En línea general, pero nuevamente hay las variaciones personales. Ahora mismo recién iniciamos, bueno, el laboratorio Novartis patrocinó por más de un año 36 pacientes más o menos, que ahora están en el programa. Eso que tenemos que ver en los próximos años ya qué es lo que va a pasar, porque lo que tienen son meses solamente. Mira, nosotros tuvimos, eso es lamentable, pero cuando tuvimos un farmacólogo que fue la Giselle Vázquez, llegamos a ser referentes en Centroamérica y el Caribe. Ahora está peor que lo que nunca había estado. Eso sí es verdad, doctor. Eso sí es verdad, doctor. Antes teníamos muchos tipos de tratamiento pero ya se ha reducido mucho la lista. No, pero incluso los que están en tratamiento y están controlados de buenas a primeras, no lo hay más, hay que esperar que no. Exactamente. Siempre hay que esperar. Por ejemplo, tenemos compañeros que la Fundación Renacer se está encargando de recapitular, se me olvidó la palabra, pero de tener esa información más segura, cuáles son los pacientes que están sin medicamentos. Eso también estamos luchando por esos pacientes. Pero lamentablemente Giselle era nuestro ángel. Mira, Ana Laura, la respuesta a eso sería cuando el seguro del Estado, como SENASA, comience a cubrir algunos de ellos, porque es mucho dinero y entonces alto costo depende realmente de un presupuesto. Cuando van aumentando los pacientes y subiendo los precios, no es de ellos, los precios que le dan alto costo son mucho más bajos que si lo va a comprar privado. Exacto. Ahora mismo el alto costo lo compra a un precio menor que los betaperón. Pero al precio que se lo dan alto costo, no si lo va a comprar al laboratorio. Exacto. O sea que realmente no, es una cuestión. Y entonces cuando uno ve todo el dinero que se estaba malversando en SENASA, concho, si eso lo hubiera puesto muchísimo, 15.000 millones. No, es que yo no sé, aquí cuando se les roban al Estado, les roban una cantidad y no hay de todas maneras como... Uno ve que entran a juicio y pasan los años y finalmente incluso vence el periodo o lo condenan pero se quedan con todos los cuartos. No puede ser. Y los que dan una parte solamente. No hay consecuencia. Bueno, doctor, yo creo que ya llegó la hora. Muchas parece gracias. Que no hay más preguntas. Estaba revisando, a menos que yo no he visto no he visto otra pregunta. Tuvieron de ponerme a hablar porque yo hablo demasiado. No, pero
Todavía te La gente está aprendiendo. Todo el mundo está diciendo que cuánto han aprendido. Ok. Saludos, Ok, un abrazo. Un abrazo grande, mi doctor. Muchas gracias, Ana Laura. Que hay una pregunta. Escríbela rapidito. Hay una pregunta. Vamos a esperar que nuestra compañera la envíe para entonces ya cerrar aquí. Ya con esa última pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Todavía parece que le está escribiendo. Entonces vamos a darle un chancecito a... ¿Cuál es la pregunta? No, todavía no le he escrito. Vamos a esperar. Ah, ok. ¿Se comunicaron mucho? Sí. ¿Se comunicaron muchos pacientes? Sí. Porque yo no estoy viendo las preguntas, pues están tan chiquiticas. Que si se consideran muchas lesiones. Si se consideran muchas lesiones de 3. Sí, sí. Muchas lesiones en el tiempo o en el espacio. En el espacio, tanto en el espacio como en el tiempo serían demasiado. En un solo brote, claro. O que queden como secuelas también. Afortunadamente, fíjate, como es una enfermedad de sustancia blanca, no neuronal, ¿ok? A veces muchos tienen lesiones que no se traducen en síntomas ni signos muy importantes. Pero hay que tratarlas. Hay que modificar el tratamiento, ¿cierto? Sí. Okay. Otra pregunta, para la neuromielitis óptica, ¿solo hay rituximab o existen otros tratamientos? No, el rituxi es porque no teníamos ninguno ahora mismo. El único que tenemos es precisamente el rituxi. Pero hay nuevos medicamentos en investigación. O sea que, por ejemplo, para la neuromielitis está el eculizumab y el satralizumab, que no lo tenemos. Oh, pero sí ya están disponibles, aunque no estén disponibles en alto costo aquí. Sí, han respondido bastante bien al rituxi. Y sobre todo, como les dije, la mayoría de los casos de los que tenemos aquí no tienen la afectación de la visión, que fue lo que describió David. Hay algunos que uno puede ver incluso en la resonancia. A veces vemos en el nervio óptico la imagen de la desmielinización y sin embargo ellos no se quejan de disminución de la visión. O sea que afortunadamente, obviamente hay dos formas diferentes. Tiene que ser dependiendo de qué tipo de anticuerpos tienen, que realmente hay uno que afecta más el fascículo piramidal, o sea, la médula espinal, que los ojos. Porque neuromielitis óptica es precisamente médula y ojos. Y nervio óptico. Hay varias variantes. Hoy se conocen como NMO, que es neuromielitis óptica, es el del espectro, porque hay muchas variables dentro de ese espectro. Y desgraciadamente el eculizumab y el satralizumab serían los medicamentos. Pero para uno lograr, fíjate, que mantengan lo que tenemos, ya es un problema. Aceptar nuevo. ¿Sabe los años que tuvimos nosotros tratando de que metieran en la quesinta? Pero parece que ellos pensaban que había una cuestión de ¿cómo se llama esto? De corrupción ahí. Hay tanta corrupción en el Estado que ellos ya ven a Frankenstein. Que ellos ven que no hay. Doctor, otra pregunta. ¿El rituximab es más eficiente que el medicamento Cladribina? Ay, Dios mío, no lente. Perdón, que habla al mismo tiempo. Que si el rituximab es más eficiente que la cladribina. Yo creo que no. Cladribina es más específico. Rituxi es más específico. Es más específico, pero... Para los que estaban... Pero yo no pasaría a alguien del cladribina al rituxi. Si lo paso del cladribina, lo paso a alguien de los que son de alta eficacia, ya demostrado que son más eficaces en la esclerosis múltiple. Ok.
Para los que están comentando sobre Cladribine, vamos a tener todo un segmento especial para ese tratamiento. Así que las preguntas que quieran hacer sobre ese medicamento, entonces vamos a tenerlo la semana que viene con la doctora Indira Zavala, para que estén pendientes. Por el Que es momento una de las solamente expertas. estamos hablando de interferones. Sí, esa es una de las que yo considero expertos en esclerosis múltiple, porque hizo estudios, hizo estudios complementarios dentro de la enfermedad. Ok. Qué bueno. Estaré presente escuchándola. Ujú. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Moisés. ¿No hay problema si teniendo esclerosis múltiple es recomendable usar rituximab como tratamiento sustitutivo del ocrelizumab? Porque nunca me ha llegado. O sea, parece que le indicaron ocrelizumab y mientras tanto, mientras que el medicamento se lo aprueban a ese paciente, le pusieron rituximab. Sí y no, porque nuevamente el ocre debe ser a cuál tenía antes, ¿no es? Porque también menciona a la Laura que es contradictorio, pero a la vez, desgraciadamente, es una realidad. No necesariamente uno tiene el medicamento que sería indicado para sustituirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar de los que tenemos digamos, los que tenemos En y el que están stock. ahí. O sea, que podemos usarlo inmediatamente. Que no hay que estar buscando mucho porque lo tienen en el almacén. Exactamente, doctor. Yo tengo Otra pacientes, por preguntita ejemplo. de Cristín. Dígame. No, que yo tenía pacientes que, por ejemplo, de betaferón que tienen, o de la Bonexi y eso, que les quedaron, le quedaron ampollas. Y me preguntan si hay pacientes. Yo le dije que los llamaran ustedes. Exacto. Sí, porque uno se puede comunicar y el que lo necesite, claro está. Otra pregunta, doctor, de Cristín Flores. ¿Cuál es la diferencia entre esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica? Ok, son anticuerpos diferentes. Entonces yo le dije, por ejemplo, hay anticuerpos contra la acuaforina 4, que son de las dendritas del astrocito, ni siquiera de la mielina, y no tienen bandas oligoclonales. Ok, que la esclerosis múltiple no tiene la acuaforina 4. Entonces, lo que pasa es que no todos los pacientes que tienen la NMO van a tener la acuaforina 4 elevada. ¿Ve? Okay. Pero hay diferencias biológicas, diferencias en las manifestaciones. En la médula puede producir más o menos lo mismo, que el síndrome piramidal, afectación de las vías sensitivas, que son los que van de fuera hacia el cerebro, o de las vías motoras. Nuevamente, o sea que es difícil diferenciar como hay los que tienen la ELA con una manifestación sobre todo de que tienen solamente la parte piramidal y no la vulvar. Pero en la esclerosis múltiple, sí, hay diferencias clínicas, pero sobre todo las biológicas, porque sabemos que ya que las causas son diferentes. Y los anticuerpos que producen el linfocito no son los mismos para una que para la otra. Excelente. Ya una última pregunta para que ya el señor Roberto ya dé el saludo final. Pecamet está escaso en el mercado. ¿Qué uno puede sustituirse? Preguntan. Hay un par de amantadina, es el nombre químico. Hay amantín, hay diferentes, ¿ok? O sea que lo que pasa es que la mayoría de las farmacias lo que tienen son dependientes, no farmacólogos. Pero lo que tienen que hacer es definitivamente preguntarle un equivalente de la amantadina. Hay diferentes, sí, hay otros. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias por esta hora que usted ha tenido la bondad de compartir con todos nosotros.
Ustedes saben que yo soy a tu servicio y son ustedes han sido personas importantes para esta enfermedad. Entonces, yo no sé, Ana Laura, para dónde se fue. Ella estaba ahí arriba y de repente no la veo ahora. Nada, nosotros en la fundación seguimos ahí. En Renacer estamos, sabe que siempre estamos a sus órdenes para todos los pacientes. Cualquier pregunta. Ahora en la fundación recibimos una donación de unos medicamentos que los vamos a transmitir por el grupo para ver quién pudiese necesitar. Sí. Sí, no, y aquí la agitación y la propaganda es lo que produce más cambio. Claro. Si claro tú te mueves sí. mucho, hace daño, entonces sí. Así es. Diana. Bueno, Okay, Ana. no, y forzar a ver Gracias, doctor. Ok. Hasta Un millón de gracias, Ana, por el espacio. Un placer, doctor. Tú, Aquí Roberto, le dicen gracias, doctor. Es una eminencia. Avíseme cuando haya actividades de Renacer. Vamos a tener Perfecto, claro, ahora. doctor. Claro, te he invitado siempre. Ok, chicos. Un abrazo. Recuerden que por ahí viene el 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Recuerden que Renacer, Fundación Dominicana de Esclerosis Múltiple, como todos los años, tiene su actividad del Día Mundial en... Dilo, Roberto, porque no me acuerdo el nombre. El Salón Sinfonía del BDI. Del López de Haro, pues del Banco López de Haro, mejor dicho. Donde siempre lo hacemos. Para que no se confundan. Ya se cortó. Va a ser sábado, entonces lo haremos en Ana. Estén pendientes al grupo para que tengan acción completa. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Roberto. Y nada, gracias chicos por siempre estar apoyando. Ya ustedes saben, el próximo live será de Cladivine con la doctora Indira Zavala. El martes a las 8 de la noche. Bye, muchas gracias. Bye. Cuídense.